9 de la mañana, 23 minutos. Luego de 2 años limitados por la pandemia, el PIT-CNT prepara una movilización por el Día de los Trabajadores el próximo 1 de mayo, masiva, en medio también de discusiones y reclamos al gobierno, tras considerar insuficientes las medidas anunciadas días atrás. Para hablar de todo esto recibimos al presidente de la Central de Trabajadores, a Marcelo Abdala. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo se prepara el próximo 1 de mayo? ¿Por dónde van a ir los ejes de la proclama que se va a leer y que se va a compartir? Bueno, lo primero que nada es que la mesa representativa del PIT-CNT, que su dirección está a pleno trabajando para que el 1 de mayo haya una gran manifestación de los trabajadores y de todos los sectores populares. Si bien en Uruguay en el año 2020 y en el año 2021 se procesaron a través de caravanas por el cuidado sanitario que requería la pandemia, movilizaciones importantes, es verdad que este año es el primer 1 de mayo con una concentración importante, además de las caravanas que se van a hacer desde el año 2019. Entonces, allí se va a analizar, digamos, la situación económica del país, cómo la gente no está llegando a fin de mes, cómo hay un proceso donde se vienen trasladando los precios internacionales de las materias primas, excesivamente altos hoy por mecanismos de especulación financiera vinculados a la guerra y cómo eso se traslada a la demanda interna. Y en función, digamos, de esa situación que está generando obviamente múltiples sufrimientos, a la gente sin trabajo, a quien trabaja por la cuenta, a todos los trabajadores y jubilados que viven de ingresos fijos, y también, decimos nosotros, al pequeño comercio del barrio, la industria, los sectores agropecuarios. Bueno, allí se va a hacer un planteo, digamos, de cómo debe efectivamente desarrollarse algunas políticas públicas que defiendan el trabajo, el salario, que defiendan, digamos, la seguridad social. Creo que va a ser una manifestación bien importante desde el punto de vista de la centralidad del trabajo para la buena vida de la sociedad. Y bueno, estamos convocando efectivamente a vastísimos sectores. A nivel nacional van a haber actos en todos los departamentos. Aquí en el área metropolitana, primero una caravana que va a salir desde el oeste del departamento, desde el norte, desde el este, y van a confluir toda la gente del área metropolitana en la Plaza 1 de Mayo. Y luego de allí nos vamos a dirigir hasta Avenida del Libertador y La Paz para desarrollar una gran columna con un acto bien importante, ¿no? Ahora, Abdala, ¿hubo algunas señales por parte del gobierno en cuestiones de precios, de exoneración de IVA? Se ha dicho que es insuficiente. El aumento para los públicos, también para las jubilaciones. Se llamó a un Consejo Superior Tripartito. ¿Son señales que está dando el gobierno? ¿Cómo las analizan ustedes? ¿Y cómo van a estar presentes en ese acto del 1 de mayo también? Bueno, Ya también se reunieron por el salario mínimo. con mucho respeto, pero la gente no come señales, digamos. Yo inclusive cuestiono que el planteo del Poder Ejecutivo se pueda considerar como un aumento. Porque cuando nosotros fuimos a conversar, que tuvimos un diálogo importante con el ministro de Trabajo, allí quedó absolutamente claro que el planteo del Poder Ejecutivo es un adelanto a cuenta de ajustes que se van a estar desarrollando, por ejemplo, el 1 de enero. Entonces, lo que te dan ahora te lo deducen, se puede escoger, digamos, si eso te lo deducen del ajuste salarial o de la recuperación, pero en el fondo lo que aparece ahora, que se anunció ahora, pero va a estar vigente efectivamente en agosto recién, te lo terminan deduciendo con el otro ajuste, ¿no? Entonces, tal vez expliquemos un poquito más, porque el otro día creo que tampoco quedó del todo claro. Falta un decreto que como que apruebe toda esta situación. ¿Cómo sería? A mí me aumentan un 2%, después se tiene en cuenta en qué forma para el mes de enero. Tomemos por caso que a vos te toca como trabajadora pública, si fuera el caso, un 2% que te dan ahora, que lo empezás a cobrar en agosto, pero en enero, si tú tenés, pongo cualquier cifra, tenés un 7.5, no, tenés un 5.5 porque te van a descontar ese 2%. Entonces, inclusive, digamos, hasta se podría señalar que en realidad no se trata de un aumento, porque si a vos te lo deducen después, ¿entendés? Y bueno, y lamentablemente el planteo que hizo el PIT-CNT, que fue en una buena, inclusive contemplando la preocupación del Poder Ejecutivo, bueno, ¿por qué no ajustan, por qué no tocan el salario mínimo nacional? Que de alguna manera es de alguna manera una referencia, porque a la gente que está
desarrollando una changa, la gente que de repente está en algún trabajo informal, muchas veces toma esa variable está para bueno su repasar en cuánto está presupuestación. el salario mínimo nacional y qué es lo que pide el PIT-CNT como, digamos, empuje para los sectores más vulnerables. Bueno, por lo menos decíamos que se moviera a partir del 1 de julio en la misma proporción que el Poder Ejecutivo habló, digamos, de un 2% para la Administración Central, o que puso eso en tela de juicio para que sea analizado en el tripartito. En el sector privado todavía es más difícil, porque no es que se pueda llegar a un acuerdo entre la parte trabajadora y el Poder Ejecutivo. Están las patronales y, bueno, ustedes saben, ellos nunca están de acuerdo con aumento de ningún tipo, pero ya dijeron públicamente que no veían condiciones de ajustar. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Nosotros estamos soportando una inflación importada a partir de trasladar a los precios nacionales los precios internacionales de las materias primas. Ya habíamos dicho en la negociación del 2021 que las pautas del Poder Ejecutivo se estaban quedando cortas, que estimaban tan chata, tan baja la inflación, que en definitiva lo que iba a suceder es que se podía depredar el salario real. Bueno, lamentablemente tuvimos razón, es lo que está sucediendo, y se precisan medidas, políticas activas, que dinamicen el mercado interno, que generen trabajo, en primer lugar, porque para nosotros lo central es el trabajo, y también que la gente pueda efectivamente solventar su vida en unas condiciones mejores que lo que está sucediendo, ¿no? Uno de los puntos de discusión al comienzo de gestión de este gobierno era la priorización de las fuentes, y después de la pandemia más, ¿no? La priorización de las fuentes de trabajo versus el aumento salarial, ¿no? Algo que el PIT-CNT siempre defendió exactamente lo contrario. Se vio cristalizado porque el empleo de alguna manera recuperó un poco más, ¿no? Después de que se empezó a normalizar la situación provocada por la pandemia. Sí. Y el problema de la igualdad. No hay que olvidarse que mientras vastísimos sectores de nuestro pueblo la están pasando mal, durante el año pasado los sectores más vinculados de repente a los agronegocios, vinculados al gran capital, depositaron en el sistema financiero en el exterior alrededor de 8.000 millones de dólares, ¿no? Es decir, no es solamente que acá se está complicando la cuestión desde el punto de vista de la vida de la gente, de la pobreza, sino que el problema es que este proyecto tiende a exacerbar la desigualdad. Para nosotros esa es una falsa oposición. Si a mí me preguntan, ¿ustedes están de acuerdo con políticas activas, explícitas, que tiendan a generar trabajo de calidad? Y decimos sí, hemos propuesto múltiples acciones pensadas para generar trabajo. Pero para nosotros no hay una oposición entre trabajo y salario. La inmensa mayoría de los trabajadores y también la inmensa mayoría de las unidades productivas, de las empresas, están mucho más asociadas a la dinámica interna, al mercado interno, que a la exportación. Entonces hay que razonar las cosas desde este punto de vista. Cuando baja el desempleo, los salarios tienden a subir. Y cuando el salario tiende a subir, como el trabajador se lo consume aquí, eso va inmediatamente para los jubilados, pero va inmediatamente para los sectores que viven, digamos, de la actividad, pequeña actividad, digamos, vinculada a la demanda interna. Me refiero al almacenero del barrio, a la pequeña industria que trabaja para el mercado interno, inclusive los sectores que producen alimentos para la demanda interna, ¿no? Entonces, el trabajo da salario y el salario genera trabajo. Nosotros nunca estuvimos con esa dicotomía que nos plantea el esquema neoliberal, digamos, porque en la práctica, al final de cuentas, cuando se desarrollan políticas con esa cabeza, te quedás sin trabajo y sin salario, con las dos cosas. Abdala, ¿cómo son las relaciones entre la Central de Trabajadores y el ámbito empresarial? Pareciera a veces que en el discurso las posiciones están cada vez más desencontradas, ¿no? Y más divididas también. Bueno, naturalmente que defendemos intereses diferentes, digamos, ¿no? ¿Pero se ha deteriorado la relación en los últimos años? No, ni ha mejorado ni se ha deteriorado. Digamos que nosotros tenemos una relación institucional absolutamente respetuosa y correcta con todos los actores sociales y políticos de la sociedad, pero bueno, nosotros defendemos los intereses de la clase trabajadora. Es notorio además que en particular la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria han desarrollado una queja en la Organización Internacional del Trabajo que justamente va contra el corazón de la negociación colectiva en Uruguay, que son los consejos de salario, que es la ley de negociación colectiva, y bueno, y nosotros hemos sido defensores explícitos de que es mejor para la sociedad uruguaya de que haya negociación colectiva institucionalizada, tripartita, por rama de actividad, y obviamente que en ese punto tenemos un diferendo muy grande, porque si fuera por ellos liquidan los consejos de salario, y bueno, y para nosotros ese es un ámbito donde se puede asociar de alguna manera la dinámica económica con algo, al menos, de distribución del ingreso, ¿no? Abdala, se ha dicho que mayo podía llegar a ser un mes, no sé si de mayor conflictividad, pero en el marco del 1 de mayo, mucha movilización y demás.
Hoy, por ejemplo, hasta ahora se está desarrollando un paro de los trabajadores del Supergas. ¿Cómo va a seguir toda esta situación? O por lo menos, ¿qué conflictos ven ustedes? El Supergas ya viene desde hace un par de semanas con muchos inconvenientes. Bueno, nosotros prevemos y como centro el desarrollo de una gran movilización el 1 de mayo. Es un día, para nosotros, está catalogado en el almanaque como feriado pago, pero es un día de movilización, es el día que el trabajador defiende su interés, es el día que los mártires de Chicago dieron su vida por la reducción de la jornada, por las 8 horas, y en todo el mundo se desarrollan acciones pensando en elevar la calidad de vida de los trabajadores. Desde el punto de vista de acciones generales del PIT-CNT, yo creo que eso es parte, digamos, de un proceso que va a ser analizado en la propia mesa representativa del PIT-CNT. Hoy, en este instante, nosotros no tenemos, en este instante, acciones previstas, digamos, para el corto plazo, y es a quien le corresponde, es a la mesa representativa su resolución, y ella está marcada para el mes de mayo. Obviamente que a nivel de empresas, a nivel de ramas de actividad, es absolutamente normal que se desarrollen acciones, sea en defensa de la organización, cuando hay algún ataque antisindical, sea por las reivindicaciones que los compañeros estimen, ¿no? Pero eso no se decide en el PIT-CNT, son los propios gremios que desarrollan su actividad. Ya para cerrar, ¿cómo llega el PIT-CNT a este 1 de mayo, a su interna? ¿Es sabido de diferencias entre gremios, por ejemplo, el sindicato policial? ¿Cómo llega? ¿Cuán dividido o no llega el PIT-CNT a este 1 de mayo? Bueno, por suerte, y es parte de la riqueza democrática del movimiento obrero, a diferencia del resto de los países, inclusive de América Latina, donde hay una fragmentación del movimiento sindical, hay distintas centrales, nosotros tenemos la característica de que actuamos en el movimiento sindical en la unidad, en la diversidad. Es una unidad sin exclusiones de todos los trabajadores de todas las áreas económicas del país, y eso también conlleva a que, naturalmente, en el PIT-CNT, y esto para mí es parte de su riqueza, existen las más diversas orientaciones. Claro, a veces también hay mensajes contradictorios, ¿no? Entre trabajadores. Bueno, es lo mismo que sucede a veces entre patronales o adentro de los mismos partidos políticos. Yo creo que la diversidad de opiniones que hay en el PIT-CNT alimenta su riqueza, ¿no? Porque nadie le pide a nadie adentro del PIT-CNT que tiene que pensar igual. Digamos, lo que sí, obviamente, como cualquier organización, tomada una resolución, tenemos que ir todos a cumplirla y aplicarla, y en ese sentido yo creo que está robusta la unidad del movimiento sindical, más allá de diferencias que cualquier organización tiene y que son legítimas, ¿no? Abdala, muchas gracias por estos minutos. Un gustazo. Gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el presidente del PIT-CNT en la previa al próximo 1 de mayo. Ya son las 9 de la mañana, 36 minutos.